don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en Dragon Ball capítulo 61 al 65. El entrenamiento ha comenzado oficialmente. En un entorno con 20 veces la gravedad de la Tierra. Ya fuera para Hine y Celarí, o para Talot, que llevaba un traje lastrado. En pocas palabras, fue perfecto. En realidad, Talot había subestimado la capacidad de adaptación de Hine y Celarí. Pensó que, aunque la gravedad era solo el doble que la del planeta Vegeta, podrían necesitar algo de tiempo para adaptarse. Lo que no esperaba era que no solo se adaptaran en apenas medio día, sino que además pudieran moverse con facilidad. Aunque Talot también podía hacerlo incluso con su traje lastrado puesto, la diferencia de fuerza era obvia. Por muy sorprendido que estuviera, fue algo estupendo para Talot, porque multiplicar la gravedad por 20 era solo el principio. Serviría para impulsar a Hine y a Celarí hacia adelante. Si pudieran soportar múltiplos mayores de la gravedad, entonces la dificultad del entrenamiento podría aumentar naturalmente a otro nivel. Por supuesto, Talot no tenía prisa. El cultivo debe ser gradual, y avanzar a ciegas no es una buena idea. En pocas palabras, no son Kakarot, ni tampoco Vegeta. Incluso Kakarot y Vegeta son completamente diferentes. El mismo entrenamiento tiene efecto en todos. Pero la magnitud y el nivel del efecto son diferentes para cada persona. Durante los siguientes 5 días, Talot no se mostró agresivo, pero continuó cultivando intensamente en un entorno con 20 veces la gravedad. El entrenamiento que realizaba era el más básico de todos, nada más que flexiones de distintas dificultades, abdominales, entrenamiento de resistencia y potencia explosiva, con cierta interferencia mutua entre medias, y se contentaba con practicar contra Hine y Celarí. La fuerza de Talot mejoró rápidamente, y en tan solo unos días, su poder de batalla ya se acercaba a los 4000 puntos. Aunque aún no ha alcanzado su máximo potencial, lo logrará en 1 o 2 días como máximo. Eso equivale a un aumento de casi 100 puntos de poder de batalla por día. Si Hine y Celarí no lo hubieran visto con sus propios ojos y lo hubieran vivido en primera persona, no lo habrían podido creer. Para Hine y Celarí, siempre habían estado limitados al marco de guerrero de clase baja y guerrero de élite. Con el aumento de sus conocimientos, Hine y Celarí ahora también tienen la idea de que pueden volverse más fuertes. Por supuesto, este es el concepto que Talot les ha estado inculcando. Hazles saber que el hecho de que puedan volverse más fuertes depende en gran medida del talento y el potencial, pero que mientras se esfuercen en el entrenamiento, cualquiera puede volverse más fuerte. Los denominados niveles superiores e inferiores y las clasificaciones de guerreros de élite de los Saiyajin se evalúan únicamente en función del poder de batalla al nacer, y no representan valores absolutos. Por ejemplo, un Saiyajin con un poder de batalla de varios cientos al nacer es un guerrero de élite, pero sus logros pueden no ser muy altos, sino simplemente un buen punto de partida. Los guerreros de clase baja pueden llegar a ser fuertes, como Bardock y su grupo de figuras representativas, cada una de las cuales es comparable a una élite de alto nivel. Con un objetivo claro, las recompensas que se pueden obtener serán mayores. Hine y Celarí están siguiendo los pasos de Talot, y su mejora es visible a simple vista. Aunque no tan desmesurado como el de Talot, el poder de batalla de Hine también ha aumentado en 120 puntos, alcanzando los 1500 puntos. Su fuerza es la misma que la de Raditz cuando llegó a la Tierra en la obra original. Por supuesto, quizás no se pueda comparar su verdadero poder de combate, pero se ha alcanzado un nivel similar. Celarí tiene 1350 puntos, un aumento de 180 puntos.
En comparación con Hine, es más trabajadora y se esfuerza más, y no quiere alejarse demasiado de Talot. Para ser honesto, la brecha se está haciendo cada vez mayor. Sin embargo, con su talento y fuerza actuales, si aún estuviera en el planeta Vegeta, sería considerada una persona con un gran potencial para ser cultivada. Por supuesto, el rígido sistema de los Saiyajin hace imposible que Celarí cambie el hecho de que nació como una guerrera de clase baja, sin importar lo excepcional que sea. Al igual que Bardock, por muy sobresaliente que sea, al final no podrá integrarse en ese círculo. El entrenamiento continuó, sin detenerse solo porque hubieran logrado un pequeño resultado. Puede que Hine pensara que debían parar a descansar, pero Talot no le dio oportunidad de decirlo. ¿Cómo puede ser tan sencillo el camino para volverse más fuerte? Si se detuvieran ahora, justo cuando estaban a punto de lograr un gran avance, su fuerza disminuiría rápidamente. Sin embargo, Talot no las entrenaba durante mucho tiempo, solo 7 u 8 horas al día. Aparte de eso, apenas le importaba lo que hicieran Hine y Celarí. Después de todo, abrir la sala de entrenamiento de gravedad a 30 veces la gravedad de la Tierra fue un gran desafío para Hine y Celarí, y Talot no quería que siempre soportaran una presión tan grande como la suya. En cuanto a él, después de 10 horas diarias de entrenamiento de gravedad, cultivaba su ki para consolidar su fuerza. Tras haber recibido una guía sutil de Kami Piccolo y Popo, Talot había logrado un gran progreso en el cultivo del ki. Tanto es así que, cuando acudió a Kami Piccolo hace algún tiempo para pedirle un traje lastrado, le pidió específicamente consejo. Combinó todas las ventajas para su propio beneficio, compensó sus deficiencias y eliminó sus ideas erróneas del pasado. Y así, el tiempo pasó volando durante casi 2 meses. Contando los días, hoy se cumplió el primer aniversario de su partida del planeta Vegeta. El año pasado, este mismo día, abandonaron el planeta Vegeta. Ahora, todo había cambiado. Los tres terminaron su entrenamiento temprano, y Talot rara vez se abstuvo de continuar con el suyo, permaneciendo siempre al lado de Hine. Cada hito evocaba emociones. De hecho, Hine ya no necesitaba que Talot la consolara deliberadamente. Era una mujer madura y poco a poco había aceptado muchas cosas por sí misma. Como no estaban entrenando, los tres buscaron a Brief y luego a Bulma. Lo gratificante fue que no solo la investigación de Brief sobre la nave espacial había logrado un gran avance, sino que el radar de las bolas de dragón de Bulma también había experimentado un progreso decisivo. En particular, el radar Dragon Ball, aunque todavía no podía detectar el alcance global, había alcanzado un diámetro de escaneo de 1000 kilómetros. Lograr este alcance no fue nada fácil. Ahora solo faltaba el último paso, y el radar de las bolas de dragón ya podía utilizarse. Quizás para la gente común, si la distancia fuera de tan solo 1000 kilómetros, sería difícil encontrar las 6 esferas del dragón restantes en todo el mundo. Pero con la habilidad de Talot, que le permitía usar la técnica de vuelo para viajar por todo el mundo, incluso si no podía encontrarlos en minutos, sin duda podría hacerlo en un día. Con una mayor esperanza, no solo Talot estaba emocionado, sino que Hine también estaba radiante de alegría. Esto era lo que siempre había deseado. Mientras esperaban el entrenamiento, pasaron otros 2 días. Por supuesto, Hine y Celarí no participaron en esos 2 días, porque el radar de las bolas de dragón estaba a punto de completarse y habían estado merodeando por la casa de Bulma. Dentro de la sala de entrenamiento de gravedad. La pantalla mostraba un valor de 50 G. 4497. 4498. 4499. 5000. Con el último sonido reprimido saliendo de su boca. Talot se dio la vuelta inmediatamente y se tumbó en el suelo frío, jadeando con dificultad. Cabe mencionar que entrenar con pesas que superaban en 50 veces la gravedad terrestre aún le causaba un esfuerzo extremo, a pesar de que su poder de batalla había alcanzado los 8000. De no ser por el apoyo de las semillas Senzu, le habría sido imposible mantener ese nivel por mucho tiempo.
Capítulo 62. El radar de las esferas del dragón de primera generación. En busca de esferas del dragón con un poder de batalla de 8000. Actualmente, Talot ya posee una fuerza comparable a la de Son Goku regresando del planeta Kai del Norte en la línea temporal futura. Por supuesto, esto solo se refiere a que su índice de poder de batalla en estado normal es similar. Después de todo, Son Goku de la historia original también tenía el Kaioken, y durante la batalla con Vegeta, su poder de batalla alcanzó un límite de 32.000. Hay que decir que estos 2 meses han supuesto un salto tremendo. El entrenamiento bajo una gravedad 50 veces superior a la de la Tierra produce un progreso significativo casi a diario. Aunque no parezca tan asombroso como la adaptación de Son Goku a una gravedad 100 veces mayor en 6 días en la historia original, sigue siendo algo extraordinario. En primer lugar, está el factor de la edad y la condición física. Talot solo tiene 6 años, lo que hace imposible compararlo con Son Goku en ese momento. En segundo lugar, está la cuestión de la fuerza. La diferencia es demasiado grande y, sumado a los diferentes métodos de entrenamiento, Son Goku se vio obligado a superar sus límites bajo una gran presión, recuperándose de varias lesiones graves, mientras que Talot progresa gradualmente, consolidando su base paso a paso. De hecho, Talot cree que podría lograr avances aún mayores. Solo necesitaría sufrir una lesión grave y luego recuperarse comiendo una semilla Senzu, lo que le permitiría superar los 10.000 puntos de poder de batalla. Sin embargo, en lugar de hacerlo ahora, es mejor seguir adhiriéndonos a sus principios. Cuando llegue el momento adecuado, cuando tenga la edad suficiente y su cuerpo se haya desarrollado hasta cierto punto, entonces será el momento de un verdadero avance. Talot, el radar de las bolas de dragón de Bulma está completo. De repente, se oyó un grito en la transmisión. Talot apenas había recuperado el aliento cuando escuchó la noticia y se incorporó rápidamente, viendo a Celari al otro lado del cristal transparente, con una expresión a la vez feliz y ansiosa. Evidentemente, había venido a informarle lo antes posible. Levantándose, arrastró su cuerpo cansado para apagar el dispositivo de gravedad. Solo cuando la presión gravitacional desapareció, Talot suspiró aliviado. Entonces sacó una semilla Senzu, se la comió y recuperó energías para sobreponerse al agotamiento. Tras abrir la puerta de la sala de entrenamiento de gravedad, Talot intercambió unas palabras con Celari, y ambos regresaron rápidamente a la gran sala redonda de la mansión. Bulma realizaba con entusiasmo varias pruebas con el radar, mientras Hime la observaba atentamente, como si temiera que Bulma desapareciera ante sus ojos, provocando también la desaparición del radar de las esferas del dragón. A la llegada de Talot, Bulma se lo mostró enseguida con entusiasmo. La función básica consiste en escanear las señales de las esferas del dragón dentro de un cierto rango, lo cual se confirmó hace 2 días, por lo que Talot ya lo sabía sin que Bulma tuviera que decir mucho. Con esto, podré reunir las demás esferas del dragón en el menor tiempo posible, dijo Talot, sosteniendo el radar de las esferas del dragón en su mano, con los ojos llenos de emoción. Hime y Celari estaban ansiosas por empezar. Bulma parecía preocupada de que Talot la abandonara, así que inmediatamente le arrebató el radar de las esferas del dragón de la mano y dijo: «El radar es mío. Si vas a buscar las esferas del dragón, yo también quiero ir». La seguridad en sí misma de la niña no ha cambiado en absoluto. Sin embargo, Talot realmente no podía llevarla consigo esta vez, ya que lo retrasaría demasiado. Además, Talot ya había considerado que ni siquiera Hime y Celari podrían acompañarlo. Después de todo, la esfera del dragón de 4 estrellas involucra a Son Gohan y Kakarot en el monte Paozu. Hasta que no confirme que Kakarot ha recibido un golpe en la cabeza, seguirá adelante con su plan. Talot sabe perfectamente qué clase de persona es Hime. Puede que tenga que decepcionarte, Bulma, pero esta vez no puedo llevarte conmigo. El alcance de escaneo del radar de Dragon Ball aún es demasiado pequeño. Si pudiera cubrir todo el planeta, podría localizar la ubicación del objetivo y entonces podría llevarte allí tranquilamente.
Pero, en primer lugar, nadie puede garantizar que las esferas del dragón nos estén esperando en un lugar fijo, y en segundo lugar, si te llevo conmigo, la velocidad de vuelo será demasiado lenta, lo que aumentará la dificultad de la búsqueda. Dijo Talot. Esto era para apaciguarle y también para contarle a Bulma algunos datos. Aunque Bulma es joven, entiende la razón. Es que la han mimado desde pequeña y cree que todo debería hacerse según sus deseos. Al oír esto, los ojos de Bulma se enrojecieron de inmediato y las lágrimas estuvieron a punto de brotar. Talot, después de todo, Bulma creó el radar de las esferas del dragón. Le dedicó mucho esfuerzo. Sin el radar de las esferas del dragón, ni siquiera tendríamos la oportunidad de encontrarlas. Así que, si Bulma quiere venir, ¿por qué no llevarla? No importa si vamos un poco más despacio, dijo Hime, quien ya había entablado una buena relación con Bulma durante el tiempo que habían pasado juntas. Para ella, Bulma es una chica muy linda y muy inteligente. Aunque ella era terrícola, eso no le impidió sentir afecto por ella y tratarla como a un miembro de su familia. Exacto, la tía Hime todavía se preocupa por mí. Bulma abrazó a Hime, como si se quejara. Celarí, que estaba a su lado, no pudo evitar poner los ojos en blanco. Talot le dijo directamente a Hime. No es que no quiera tomarlas, pero encontraré las esferas del dragón más rápido solo. Solo me tomará un día recorrer toda la tierra y reunirlas todas. ¿Sola? Talot, ¿vas sola? Exclamó Celarí. Esto significaba dejarlos fuera. Hime pareció comprender lo que Talot quería decir. Según lo que has dicho, Talot, es cierto que irás más rápido solo. Con tu fuerza actual, no tardarás mucho en dar la vuelta a la Tierra. Talot asintió. Lo sé, Bulma, solo quieres viajar y vivir una aventura. Puedo llevarte cuando tenga la oportunidad en el futuro. O bien, la tía Hime y Celarí pueden acompañarte a otros lugares de la Tierra. Las palabras de Talot conmovieron profundamente a Bulma. La Bulma actual era sin duda diferente de la Bulma de 16 años de la historia original. La razón por la que necesitaba pedir un deseo con las esferas del dragón en la historia original era, en primer lugar, por su anhelo de leyendas y su deseo de conocer la verdad, y en segundo lugar, porque quería usar el deseo para obtener un príncipe azul perfecto. ¿Qué edad tenía ahora? Naturalmente, solo buscaba satisfacer su curiosidad por lo desconocido. Entonces, de acuerdo. Bulma pensó un momento antes de devolverle el radar de las esferas del dragón a Talot. No me llevará mucho tiempo. Volveré en cuanto encuentre las esferas del dragón, añadió Talot. Hime asintió. Bulma ya había aceptado el acuerdo. Celarí era un poco tímida y dijo, ¿por qué no me llevas contigo, Talot? Puedo seguirte el ritmo y no causaré problemas. Tras oír esto, Talot levantó la mano y le tocó la cabecita. Deberías quedarte con la tía Hime. Encontrar las esferas del dragón no tiene ninguna gracia. Lo desestimó con unas pocas palabras, y Talot les dirigió unas palabras más a Hime y Celarí. Después de eso, le pidió una mochila a Bulma y se marchó de Ciudad del Oeste. En realidad, encontrar las esferas del dragón no fue particularmente difícil para Talot, quien aún recordaba la trama de la historia original, pero dado que la línea temporal se situaba 10 años antes de la historia original, fue realmente difícil determinar la ubicación exacta de algunas de las esferas del dragón sin el radar de las esferas del dragón. Las ubicaciones exactas que conocía eran la esfera del dragón de 4 estrellas en el monte Paozu, la esfera del dragón de 7 estrellas en el lugar del Rey Wei y la esfera del dragón de 3 estrellas que el maestro Rossi encontró en el mar hace 100 años. Tras partir de West City, Talot se dirigió hacia el este. Cada pocos cientos o 1000 kilómetros, Talot utilizaba el radar de las esferas del dragón varias veces para confirmar si había una señal de las esferas del dragón dentro del alcance. Su intención original era seguir el mapa que conocía hasta el monte Paozu para conseguir la esfera del dragón de 4 estrellas y, al mismo tiempo, encontrarse con Kakarot y Son Gohan. Aunque no estaba seguro de cuándo Kakarot se golpeó la cabeza en la historia original, podría haber ocurrido en cualquier momento. Francamente, su primera impresión fue que este incidente ocurrió 1 o 2 meses después de que Son Gohan encontrara a Kakarot.
Ahora, todo había transcurrido hasta este punto, más de 3 meses desde su llegada a la Tierra. Convertido, había pasado medio año desde que Kakarot llegó a la Tierra. Él siguió adelante. Sin darnos cuenta, pasaron más de 10 minutos, y después de quién sabe cuántos tramos de miles de kilómetros, el radar de las bolas de dragón mostró repentinamente una señal de las bolas de dragón. Esta dirección no debería ser el monte Paozu. Desde aquí, hacia el este durante unos 2000 kilómetros es donde se encuentra el monte Paozu. Esta ubicación, si no me equivoco, debería estar al norte del monte Paozu, norte, exacto. La primera esfera del dragón que Bulma encontró con el radar de esferas del dragón en la historia original parecía ser la esfera del dragón de 5 estrellas en el Gran Valle en esta dirección. Con este pensamiento en mente, Talot estalló de energía y se dirigió directamente en la dirección indicada por el radar de las esferas del dragón. Sin darse cuenta, recorrió más de 1000 kilómetros y Talot llegó a las montañas del noreste. Ante él se desplegó un valle largo y estrecho. Al descender del cielo, Talot redujo el alcance de escaneo del radar de las esferas del dragón a menos de 100 metros. Este era el límite tras la minimización. Bulma siempre se había centrado en ampliar el rango de escaneo y no había pensado en la precisión milimétrica. A menos de 100 metros, encontrarla era bastante difícil, pero Talot tenía un as bajo la manga, pues había traído la esfera del dragón de 2 estrellas de Bulma. Cuando las esferas del dragón estaban cerca una de la otra, resonaban y emitían luz, así que incluso a 100 metros, podía encontrarla rápidamente. Mientras vagaba por el valle, Talot también se encontró con algunos monstruos espíritu de la montaña. En esta era de la Tierra, especialmente en estas montañas del este, existían muchas criaturas de ese tipo. En definitiva, no eran más que bestias más fuertes que de repente habían alcanzado la iluminación, con una inteligencia no inferior a la de los humanos. Claro, para Talot, todos eran hormigas. Aunque su poder de batalla rondara los 10, o incluso fuera superior, solo era fuerte para los terrícolas. Tras encontrar la esfera del dragón de 5 estrellas en el desierto de Gobi, Talot no se quedó mucho tiempo y alzó el vuelo inmediatamente. Con esta esfera del dragón en mano, el siguiente paso era ir al monte Paozu. Al mismo tiempo. En el mirador de Kami. Kami Piccolo parecía preocupado. Realmente no esperaba que algo como el radar de Dragon Ball fuera creado por terrícolas, y además por una niña de tan solo 5 años. Originalmente, seguía pensando que era falso, pero ahora, al ver a Talot cruzar directamente la mitad de la Tierra para encontrar la esfera del dragón de 5 estrellas, tuvo que creerlo aunque no quisiera. Kami, si esto continúa, Talot pronto encontrará el monte Paozu y conocerá a ese niño llamado Kakarot, dijo Popo junto a Kami Piccolo. Lo había mantenido en secreto hasta ahora, pero ahora, debido a la búsqueda de las esferas del dragón, Talot encontraría a Kakarot. Kami Piccolo suspiró. A veces, un paso en falso lleva a muchos pasos en falso. Señor Popo, ¿cree que debería haberles contado antes la noticia de ese niño? Kami también está pensando en la Tierra. Sin estos meses de observación, nadie podría estar seguro de qué clase de extraterrestres eran Talot y los demás, consoló Popo. Kami Piccolo asintió. Buscaba el equilibrio. Se sentía incómodo porque había mentido y engañado a Talot y a los demás. Cuando el tiempo demostrara que toda su vigilancia y precaución iniciales no eran más que producto de su propia tendencia a pensar demasiado, se sentiría culpable. Espero que no pidan deseos excesivos. En ese momento, Kami Piccolo comenzó a preocuparse nuevamente por el tema de la concesión de deseos. Monte Paozu. Talot finalmente llegó a esta gran montaña, el punto de partida de la historia original. Al mirar hacia abajo desde el cielo, no sintió ninguna familiaridad en absoluto. La razón era sencilla. El mundo real era completamente diferente de las escenas que podía ver en el anime y el manga en su vida anterior. El anime y el manga solo podían describir una pequeña parte. Lo que Talot veía ahora eran montañas que se alzaban sobre la tierra, extendiéndose sin fin.
Solo después de usar su sentido del ki para localizar el ki de Son Gohan y Kakarot, Talot pudo determinar cuál era el monte Paozu y dónde se encontraba la casa de Son Gohan. No fue hasta que Talot vio con sus propios ojos la casa, sencilla pero singular, que sonrió con complicidad. Por fin voy a conocerte, Kakarot. ¿Sigues siendo Kakarot o ya te has convertido en Son Goku? Talot pensó para sí mismo, y luego descendió rápidamente del cielo, aterrizando en el espacio abierto frente a la casa. En el interior, Son Gohan pareció presentir algo y salió por la puerta para encontrarse con Talot, y sus miradas se cruzaron. Qué raro, nunca antes había tenido visitas aquí. Hace medio año llegó un bebé de repente, y ahora otro niño. La voz de Son Gohan era amable y dulce, creando de inmediato una inexplicable sensación de calidez. Al oír esto, Talot miró inmediatamente hacia la casa que tenía detrás. ¿Quién más podría ser ese niño que gateaba por el suelo sino Kakarot? Sus miradas se cruzaron y Talot sintió un presentimiento. Algo le debe haber pasado a este tipo, si no, no hay manera de que no me reconociera. Hola, artista marcial de la Tierra. Permítame presentarme, mi nombre es Talot, un Saiyajin de un planeta lejano. Estoy muy agradecido de que haya acogido a mí, supongo que se podría decir, hermano, dijo Talot con iniciativa. Al oír esto, Son Gohan se sorprendió de inmediato. Miró alternativamente a Talot y a Kakarot, y luego recordó la escena en la que encontró a Kakarot, y algunas de las dudas que albergaba en su corazón se disiparon. Ya veo, me preguntaba cómo un bebé podía caer del cielo en este remoto bosque de montaña. Así que es un extraterrestre. No me extraña que sea tan fuerte a tan corta edad, y que tenga cola, y que coma tanto. Son Gohan se agachó y recogió a Kakaroto, luego continuó. ¿Un Saiyajin? Así que has venido a recoger a este niño. Al ver la reacción de Son Gohan y escuchar sus palabras, Talot se sorprendió mucho, ya que no esperaba que estuviera tan tranquilo. Deberías poder sentir mi ki, ¿verdad? ¿No tienes miedo en absoluto? Preguntó Talot. Son Gohan negó con la cabeza, con la sonrisa intacta. Tu ki es muy poderoso, pero no hay intención asesina en él, así que no estás aquí para vengarte, ni para hacerle daño a Goku, Goku. Talot fingió estar desconcertado. Ese es el nombre que le puse, Son Goku. Mi nombre es Son Gohan, dijo Son Gohan. Quiero saber, ¿cuál era el nombre original de este niño? Tras conversar un rato, Talot y Son Gohan se sentaron a hablar, mientras Kakarot se aferraba cariñosamente al hombro de Talot, tirándole del pelo. Tras conocer los detalles de lo sucedido, Talot también comprendió que Kakarot, en efecto, se había caído por un precipicio y se había golpeado la cabeza 2 meses después de llegar a la Tierra, lo que lo convirtió en el niño obediente y bien educado que era ahora. Sin embargo, aunque no lo reconoció, el todavía infantil Kakarot y no. Ahora debería ser Son Goku. Instintivamente sintió una sensación de cercanía por parte de Talot. Existe un dicho que afirma que la sangre es más espesa que el agua. Si bien Talot y él no tenían un parentesco de sangre directo, nadie podía garantizar que sus padres, o incluso sus antepasados de generaciones anteriores, no estuvieran emparentados por sangre. En resumen, para decirlo sin rodeos, ambos eran Saiyajin, con linajes similares. Kakarot. Ese es su nombre original, pero como es así, de ahora en adelante lo llamaremos Son Goku. Creo que le va muy bien viviendo aquí, respondió Talot a la pregunta de Son Gohan, expresando sus sentimientos. Al escuchar las palabras de Talot, Son Gohan se sintió muy feliz por dentro. A su edad, ya tenía un pie en la tumba. El cielo lo había bendecido enviándole un hijo, que aportó un color diferente a su vida, por lo demás monótona. Aunque este niño era un Saiyajin, a quien había encontrado, Son Gohan ya lo trataba como a su propio nieto desde hacía 6 meses. Kakarot, ¿este nombre tiene algún significado? ¿O representa algo? Son Gohan no preguntó si lo que Talot decía era cierto o falso, sino que se centró en el nombre, incapaz de comprender esa forma de nombrar. Talot también se quedó sin palabras, porque el método de nombrar a los Saiyajin se basaba en homófonos de nombres de vegetales en inglés. Pero esta explicación provenía del contexto en el que el autor original se definió su vida anterior, y no era el caso en este mundo.
Puedes pensar que simplemente usamos los nombres de forma muy informal. Este nombre no tiene ningún significado, respondió Talot. Son Gohan asintió, sin sospechar nada, y luego hablaron de fuerza. Talot fue muy sincero con la información, lo que hizo que Son Gohan se diera cuenta de lo fuerte que era. Los horizontes y las visiones del mundo de los terrícolas estaban limitados al marco de la Tierra debido a su nivel. Sin embargo, Son Gohan poseía una sabiduría inimaginable. Tras sentir el ki de Talot, se sorprendió, pero no perdió la compostura. Cabe mencionar que los artistas marciales de esta época, especialmente aquellos cuyo cultivo de artes marciales había alcanzado cierto nivel, tenían una gran capacidad de aceptación. La obra original no describía mucho a Son Gohan. Lo único que se sabía era que el maestro Roshi consideraba que su fuerza y cultivo eran excepcionales. Cabe mencionar que el maestro Roshi lamentó profundamente la muerte de Son Gohan en la obra original, pues una estrella de las artes marciales había caído en desgracia. Y Son Gohan también gozaba de una reputación rotunda en el mundo de las artes marciales de la Tierra en aquella época. Esto se podía percibir en las palabras de Yamcha cuando apareció en la obra original, esa especie de admiración por Son Gohan. Aprovechando esta oportunidad, Talot se comunicó con Son Gohan para hablar sobre su conocimiento de las artes marciales, le pidió consejos sobre el cultivo y discutieron el cultivo y la aplicación del ki. A juicio de Talot, aunque el poder de batalla de Son Gohan rondaba los 100, había encontrado un camino en el cultivo del ki y podía considerarse un gran maestro de las artes marciales. Gracias por la ayuda. Demos por terminado esto por hoy. Todavía necesito encontrar las otras esferas del dragón. Te pediré consejo de nuevo la próxima vez que nos veamos, dijo Talot, levantándose para marcharse. Había pasado casi 2 horas en el monte Paozu y aún necesitaba encontrar las 4 esferas del dragón restantes. Lamentablemente, solo sé que una de las esferas del dragón está en manos del maestro Roshi, así que no puedo ser de mucha ayuda, dijo Son Gohan. Talot se sorprendió al escuchar esto de boca de Son Gohan. Pero tras reflexionar sobre ello, llegó a la conclusión de que el maestro Roshi había encontrado esa esfera del dragón en el fondo del mar hacía 100 años, por lo que sería extraño que Son Gohan no lo supiera. Cabe mencionar que, tras aprender el nombre y la verdadera función de las esferas del dragón gracias a Son Gohan, se dio cuenta de que los objetos que él y el maestro Roshi habían estado usando como decoración en realidad habían sido creados por Kami y podían invocar a Shenron para conceder deseos. Recibir la esfera del dragón de 4 estrellas de manos de Son Gohan podría considerarse una muestra de gratitud de Son Gohan hacia Talot por no haberse llevado a Son Goku. Talot pudo ver que Son Gohan estaba muy feliz porque había dejado atrás a su nieto, a quien quería muchísimo. Pero Talot también le transmitió un mensaje, diciéndole que estuviera preparado en cualquier momento, porque el hecho de que él no se llevara a Son Goku no significaba que Hine no se lo llevaría cuando llegara en el futuro. Hine era la madre de Son Goku, aunque el Son Goku actual no la reconociera debido a la amnesia. Pero eran madre e hijo, lo cual era un hecho innegable. Si llegara ese momento, Son Gohan no podría obligarla y solo podría dejar que Hine se lo llevara. Por supuesto, Talot mediaría. En resumen, lo que sucedería dependería de lo que le dijera a Hine a su regreso, y entonces sabría qué hacer en función de las acciones de Hine. Nos volveremos a ver pronto. Mientras ascendía, Talot habló con el todavía pequeño Son Goku. En ese momento, Son Goku sintió como si algo muy importante estuviera a punto de desaparecer, y abrió las manos hacia Talot, balbuceando y gritando. Al ver esto, Son Gohan rápidamente levantó a Son Goku y observó cómo Talot se marchaba. No fue hasta que la sombra de Talot desapareció que Son Goku se calmó. Son Gohan bromeó con Son Goku en sus brazos y no pudo evitar suspirar. Saiyajin, nuestro pequeño Son Goku es en realidad un extraterrestre, jo jo jo. Las risas amables resonaron por toda la montaña, junto con la risa alegre de Son Goku. Saliendo del monte Paozu, Talot dio media vuelta y se dirigió hacia el sureste. Esta dirección coincidía exactamente con la ubicación de la isla Kame, tal como había mencionado Son Gohan.
Sin embargo, durante este proceso, Talot recibió una nueva señal de la esfera del dragón, cambiando así su objetivo y encontrando la esfera del dragón de 4 estrellas en una aldea. Esta esfera del dragón de 6 estrellas, como era de esperar, fue la que encontró la abuela de la anciana en la historia de Olon en el relato original. Es que Talot lo ha encontrado ahora, y quién sabe cómo se desarrollará la trama en las próximas generaciones. Al fin y al cabo, fue gracias a la esfera del dragón que Bulma conoció a Son Goku, y tras vivir constantes aventuras, conocieron a Olon. Tras sacudir la cabeza repentinamente, Talot continuó avanzando, dirigiéndose hacia la isla Kame. Ahora que la trama ya ha cambiado, no hay necesidad de insistir en si volverá a desarrollarse en la dirección de la historia original. En otras palabras, él vive ahora en este mundo, y sin importar lo que le depare el futuro, primero debe considerar su presente. Isla Kame. Se encuentra a unos 1500 kilómetros del monte Paozu, en las montañas que se sitúan en el extremo noroeste del continente. La isla no es pequeña, pero tampoco demasiado grande. En la isla hay una villa junto al mar muy sencilla, pero bastante bonita para esta época. Era la 1 de la tarde, el mar estaba en calma y hacía sol. Talot llegó a la isla Kame, pero no aterrizó de inmediato. En cambio, contempló toda la isla desde el aire. La familiar isla Kame despertó recuerdos profundos en el corazón de Talot. Cuando el maestro Roshi hizo su debut, además de la posterior historia de Son Goku en la isla Kame, fue un verdadero clásico. Este es también el punto de partida para que el mundo de Dragon Ball se adentre de verdad en la trama principal de las artes marciales. Estando en el aire, las emociones no pudieron evitar aflorar en su corazón. En realidad, tras llegar a la Tierra, había querido venir a verla con sus propios ojos, pero nunca tuvo la oportunidad, y siempre había más cosas que hacer. Más tarde, se obsesionó con el entrenamiento en gravedad. En definitiva, simplemente su forma de pensar anterior lo había limitado. Realmente no tenía por qué ser tan comedido, y mucho menos quedarse con Hine y Cellari todo el tiempo. Por supuesto, también se debía a que el periodo de tensión había pasado y no se habían producido accidentes, por lo que su forma de pensar había cambiado. Al principio se mostró muy cauto, con la esperanza de que Hine y Cellari pudieran integrarse más rápidamente a la vida en la Tierra. Aunque ahora parezca innecesario, Talot no se arrepiente. Al contrario, cree que fue un proceso necesario. Durante la observación, un murmullo escapó de sus labios. Porque vio al maestro Roshi, que lo miraba con una expresión de sorpresa e incredulidad. Evidentemente, había percibido la aparición de su ki. El maestro Roshi sostenía una escoba, con la que originalmente limpiaba la higiene de la isla Kame. Jamás esperó que su vida tranquila se viera repentinamente truncada por alguien a quien no podía desenmascarar por completo. Y lo más importante era que esta persona era un niño, que no parecía tener más de 10 años. No solo domina la técnica de levitación, sino que además posee un ki insondable. ¿Quién es este joven? La Tierra ha dado a luz a semejante ser. El maestro Roshi pensó para sí mismo, con los ojos ocultos tras unas gafas de sol, llenos de asombro. Podía estar seguro de que este aterrador ki superaba con creces al Piccolo Daimán de aquella época. ¿Es este el tipo de ki que tendrían los terrícolas? ¿Es este el poder que tendría un niño? ¡Qué broma! Este anciano ha cultivado durante tantos años para alcanzar su nivel actual, e incluso es conocido como Gran Maestro del Cielo Marcial. Comparado con esto, no es nada. Cuando sus miradas se cruzaron, un sudor frío no dejaba de resbalar por las mejillas del maestro Roshi. Esta sensación sin precedentes fue incluso más aterradora que la que tuvo al enfrentarse a Piccolo Daimán en aquel entonces. No había comparación posible. Si el ki del otro no fuera tan pacífico, sin ninguna represión ni intención asesina, probablemente no podría moverse. Mientras observaba a la persona descender lentamente frente a él, el maestro Roshi hizo todo lo posible por mantener la compostura y controló a la fuerza su expresión. Tú eres. Disculpe, ¿puedo preguntar por qué ha venido a mi isla Kame?
Sus palabras fueron un tanto incoherentes, pero el maestro Rossi recuperó rápidamente el control. Al oír la pregunta del maestro Rossi, Talot sonrió levemente y dijo: «Así que usted es el gran maestro más importante de la Tierra, el gran maestro de artes marciales conocido como maestro Rossi». Como dijo Son Gohan, su nivel en las artes marciales es, en efecto, mucho más elevado que el suyo. Son Gohan. ¿Es ese el niño? El maestro Rossi escuchó el nombre familiar, y las imágenes no dejaban de aparecer en su mente. No había visto a Son Gohan en muchos años. Talot notó que estaba absorto en sus pensamientos e inmediatamente se presentó. «Permítanme presentarme. Soy un Saiyajin de más allá de la Tierra. Vine a la Tierra buscando algo. Acabo de conocer a Son Gohan, y me dijo que tú también buscas lo mismo, así que, guiado por él, vine aquí». Mientras hablaba, Talot sacó una esfera del dragón de 4 estrellas de su mochila, dejando muy claro su significado. En resumen, aunque lo sabía todo y conocía al maestro Rossi, aún tenía que seguir los protocolos. Presentarse y explicar sus orígenes y propósito eran inevitables. Más allá de la Tierra. ¿Así que eres un extraterrestre? Esta pelota me resulta muy familiar. El maestro Rossi era tan inteligente que en poco tiempo ya había comprendido la idea general a partir de las palabras de Talot. Talot no dudó y explicó de inmediato lo que necesitaba y la función de la esfera del dragón. No le preocupaba que el maestro Rossi no se la diera. Talot había pensado que al maestro Rossi le preocuparía que la esfera del dragón se usara para el mal, pero con la garantía de Kami, no había de qué preocuparse. A veces, las cosas entre las personas no son tan complicadas, especialmente cuando se cumplen ciertas condiciones. La comunicación con el maestro Rossi fue más fluida de lo que Talot esperaba. Cabe decir que el maestro Rossi era, en efecto, perspicaz. Aunque se trataba de un asunto tan escandaloso, el hecho ya había ocurrido ante sus propios ojos, sin dejarle lugar a dudas. Talot recibió la esfera del dragón de 3 estrellas de manos del maestro Rossi. Nunca pensé que la cuenta que he estado coleccionando durante casi 100 años sería en realidad una bola de dragón para invocar a Shenron y conceder deseos. Tampoco pensé que nuestra tierra realmente tuviera un lugar como el mirador de Kami, y que Kami existiera de verdad. Ahora que lo pienso, Korin no me engañó entonces. Simplemente no superé la prueba y no pude llegar al mirador de Kami. El suspiro del maestro Rossi hizo que Talot sintiera lástima por él. De hecho, si el maestro Rossi hubiera pisado el mirador de Kami en aquel entonces, tal vez su fuerza actual sería aún mayor. Por supuesto, son cosas que no se pueden cambiar. Sería indignante que el maestro Rossi del pasado tuviera la misma mentalidad que el actual. Al continuar comunicándose con el maestro Rossi, Talot aprendió sobre su comprensión y sus respuestas con respecto al ki. Talot se benefició enormemente y decidió que sin duda volvería a pedirle consejo en el futuro. Aunque la fuerza del maestro Rossi es débil, es un verdadero gran maestro de artes marciales. Su conocimiento del cultivo del ki es más completo que el de Son Gohan. Por supuesto, Son Gohan también tenía algunas ideas que el maestro Rossi no tenía. Sin que nadie se diera cuenta, pasaron casi 2 horas, y Talot también obtuvo un nuevo método de cultivo del maestro Rossi. Este método de cultivo sirvió para compensar las deficiencias de Talot en el entrenamiento del estado mental. Era el método de meditación. También conocido como método de entrenamiento con imágenes. En el mundo de la fantasía, se establecen escenarios, reglas y objetos específicos para llevar a cabo un entrenamiento especial. La forma más efectiva es identificar el punto más débil, como el objetivo más aterrador, y luego adentrarse en el mundo de la fantasía para superarlo. Una vez logrado, se superará el estado mental y la fuerza se fortalecerá. Final del capítulo.